la doctora Lisa Ochoa, cirujana vascular, que actualmente se encuentra trabajando en el ISSSTE, nos dará la plática sobre lo que es hemodinámica arterial, para tener una perspectiva de lo que es la hemodinámica arterial. Algunas de las pláticas grabadas que están en el programa, por ejemplo la de la doctora Lisa, la de la doctora Claudia Mujica, van a estar disponibles en la plataforma. Quienes ya se inscribieron van a tener acceso a esa plataforma y también podrán escuchar esas pláticas. Lisa, ¿habías cargado ya tu plática? ¿Sí? Perfecto. Sí. Es este. Sí. Muy bien, pues bienvenida. Un honor que estés aquí con nosotros esta mañana. Gracias. Buenos días, agradezco la invitación al simposio. Y bueno, vamos a hablar acerca de la hemodinámica arterial. ¿Por qué es importante que conozcamos el funcionamiento de las arterias? Debemos conocer adecuadamente estas leyes, este funcionamiento, para determinar la causa de nuestra patología arterial. Y bueno, sabemos que el sistema arterial es una compleja red de tubos que son elásticos, que son ramificados y que posterior a la recepción del flujo pulsado del corazón va a tener la capacidad de amortiguar este efecto pulsado y crear un efecto continuo y un flujo continuo hacia capilares. En 1628, William Harvey describe los primeros conceptos de estructura y función del sistema arterial y él mencionaba que el sistema arterial es como una vejiga, como un guante que se puede distender y que puede amortiguar estos cambios, esta presión tan fuerte y pulsátil que recibe y disminuirla, pero mantener la velocidad constante hacia los vasos más pequeños. Y bueno, describimos como circulación de la sangre en el sistema arterial como un flujo real, no newtoniano, que ahorita vamos a describir el concepto, que tiene un régimen pulsátil en arterias grandes y medianas y después un flujo estacionario y laminar en arteriolas y capilares, que es susceptible de desarrollar turbulencias en forma fisiológica, ya sea en las bifurcaciones, o patológica por efectos de estenosis por placas ateromatosas. Y bueno, sabemos que la presión es la fuerza más importante y la responsable de dar movimiento a la sangre, pero existen otros factores como las energías que nos van a ayudar también a desplazar esta sangre de un punto a otro, y las dos energías principales son la energía potencial y la energía cinética. Estas se van a definir, la potencial como la capacidad de un volumen de sangre para trabajar en un punto dado, y la energía cinética es la capacidad de la sangre, pero para hacer un trabajo debido al movimiento. El líquido ideal, esto es importante poner atención porque es el líquido imaginario. Este no ofrece en su flujo, en su camino, en el trayecto arterial, no ofrece ninguna resistencia. Entonces se puede desplazar laminarmente sin ningún problema. Y va a tener la misma velocidad en todos los puntos de este flujo. Y esto da el principio de Bernoulli, que describe que es un flujo sin fricción, en donde está dado por la relación entre la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la presión intravascular. Y esta es una energía constante, pero va a tener un aumento de presión. Como vemos aquí en el primer diagrama, el flujo del líquido va hacia abajo, hacia distal. Entonces aumenta la presión, sin embargo no modifica ninguna velocidad. Y en el esquema de abajo vemos cómo cambia el diámetro, que también ayuda a que se modifique la presión, pero la velocidad y la energía siguen siendo constantes. En un líquido real, que hablaríamos ya de la sangre, este sí va a ofrecer resistencias. ¿Por qué? Porque tiene elementos formes. La sangre va a ser una fricción o va a ser una relación, que es lo que representa la resistencia a la viscosidad de la sangre con relación en la pared arterial,
y esto va a generar que haya diferencia en el flujo. Ya no va a ser laminar, el flujo de estas láminas va a diferenciarse y va a tener mayor resistencia y va a ser menos veloz, pero en el centro va a tener más velocidad y menos resistencia. Entonces, los vasos más grandes son los que van a tener mayor resistencia porque tienen mucho flujo, muchas láminas que están interactuando con la pared de la arteria, y los vasos pequeños tienen menos láminas y va a ser una resistencia menor. Entonces, la resistencia al flujo por efecto de la velocidad máxima, por efecto de la viscosidad, perdón, es máxima en las paredes, como dijimos, y menor en el centro. Entonces esto nos va a dar este tipo de gráfica en donde si nosotros tenemos en una arteria un área de estenosis significativa, va a aumentar, va a modificarse el gradiente de presiones y entonces sí se va a alterar. Sin embargo, si no tenemos un grado de estenosis significativo, que ahorita vamos a definir, no se va a ver aumentado el gradiente de presiones y el diámetro de la arteria será mayor. Y bueno, como comentábamos previamente, el flujo newtoniano, el fluido newtoniano es el coeficiente de viscosidad que mantiene el agua y el no newtoniano es el que mantiene la sangre, por lo que comentábamos del flujo que va a interactuar con las paredes de las arterias. La turbulencia se va a representar por el factor del número de Reynolds, en donde si se eleva a más de 2000, esto va a generar turbulencia y va a generar significancia para lesión endotelial. El flujo pulsátil lleva una velocidad constante que va a ser estacionario hacia distal y entonces va a mantener una onda de pulso gracias a la distensibilidad de las arterias y puede llevar este flujo hacia distal y se representa por la presión arterial, el radio de la arteria y el espesor de la pared. En una estenosis lo que pasa es que vamos a perder energías y va a caer la presión y el flujo. Una estenosis crítica, que era la que les comentaba hace rato, que es una significativa, va a ser cuando hay una estenosis mayor al 75% y ya vamos a tener repercusión en el fluido. Vamos a tener repercusión en la disponibilidad de los tejidos más distales por estos capilares. Entonces es aquí cuando tenemos que tomar alguna decisión de intervención en cuanto al paciente arterial. Y bueno, lo que pasa en las bifurcaciones o en las anastomosis es una separación de flujo. Este flujo arterial se modifica, se divide en dos y entonces va a generar turbulencia, va a generar mayor fricción o fuerza de cizallamiento en ciertas partes de la arteria, en donde se van a empezar a crear lesiones endoteliales y con esto lesiones ateromatosas que posteriormente pudieran también lastimarse y generar alguna trombosis. Y bueno, en la hemodinámica en cuanto a los aneurismas, lo que pasa aquí es que aumenta la tensión tangencial y esto genera una ruptura o supera el límite de la presión de la arteria, de la elasticidad de la arteria y puede existir una ruptura. Entonces, bueno, ser fatal para el paciente, ¿no? Que tenga un aneurisma de aorta. Entonces, en general, la hemodinámica de las arterias que tenemos que tener en cuenta para saber por qué se está presentando la patología de nuestro paciente y relacionarla con el caso clínico, ¿no? Ya ustedes están en formación y deben aprender a ver al paciente y analizarlo, saber por qué está teniendo esa respuesta. Y bueno, es todo por mi parte. Muchísimas gracias.